un mal día, Ted Bundy sintió aflorar en su interior un instinto criminal. Aquella tarde de principios de 1974, entró a escondidas en la habitación de una joven estudiante, a la que golpeó en la cabeza con una barra metálica, para después abusar de ella. No hagas ruido, ¿entendido? Sí. Muy bien, ahora levántate, levántate. ¿Qué quieres de mí? Calla y escucha. Colabora y todo irá bien, de lo contrario te mataré. De acuerdo. ¿Me crees? Sí. Bien. Acabo de colarme en tu apartamento. Aquello no sería más que el comienzo de una espantosa etapa de crímenes que ha dejado una huella imborrable en los Estados Unidos. Ted Bundy había pasado de ser un hombre aparentemente normal a ser una bestia. Había pasado de ser condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido por la muerte de 36 mujeres en 6 estados diferentes. Todavía hoy, 4 décadas después de su primer asesinato, Estados Unidos recuerda a uno de los mayores asesinos en serie del país. Como muestra de ello, el automóvil con el que secuestraba a sus víctimas permanece expuesto en el Museo del Crimen de Las Vegas. El 16 de agosto de 1975, una patrulla de agentes lograba detener al psico-killer. Lo condenaron a 15 años de prisión. Asombrosamente, Ted Bundy consiguió escapar de la cárcel y volvió a matar. Bundy se ha escapado, repito, Bundy se ha escapado, Bundy se ha escapado. Los testigos dicen que se ha ido corriendo, aunque nadie le ha visto abrir la ventana y tampoco saben en qué dirección ha escapado. En esta ocasión, al ser detenido un año después, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Antes de enfrentarse a la muerte, no tuvo reparos en reconocer su manera de actuar. Con una frase contundente: soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Hoy abrimos lo que iremos nombrando durante algunas semanas como clásicos de la crónica negra. Sin duda, Ted Bundy es un clásico de la crónica negra. Según los especialistas, aunque Bundy fue condenado a muerte por asesinar a 36 mujeres, es posible que esa cifra supere los 100 asesinatos. El propio criminal reconoció que el número de víctimas era muy superior a aquel por el que sería ajusticiado en la silla eléctrica. En la mentalidad asesina de Bundy parece que se unieron dos factores importantes. Por una parte, su poder de seducción y un odio enorme a su familia. ¿Cómo transcurrió su infancia, José Manuel? Pues fue una infancia totalmente atípica. Por un lado, su padre, que era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, abandonó el hogar al poco de nacer Bundy. El niño había nacido el 24 de noviembre de 1946 en el estado de Vermont. Pero hasta ahí el asunto no es nada anormal. Lo curioso es que su madre, Louise, bastante jovencita por aquel entonces, se hizo pasar por su hermana y convirtió a los abuelos del niño en sus padres. Así que Ted creció en medio de una mentira de dimensiones colosales y cuando descubrió la verdad, siendo ya un adolescente, el golpe moral fue tan fuerte que se sintió trastornado y ahí comenzó el odio hacia la familia que lo había tenido engañado. Soy hijo ilegítimo. ¿Eso es todo? Soy un bastardo. Ah, por favor, deja de decir eso. No quiero que vuelvas a decir eso nunca, nunca más. Imagínate que tienes 5 años y te enteras de que tu hermana en realidad es tu madre.
De acuerdo, sería un poco difícil de aceptar. Y luego a los 17 te enteras de que tu padre tampoco es tu padre. Bueno, pero te querían de todos modos, ¿no? Sí, me querían, claro que me querían. Eso... Sí, ¿quién podría no quererte? Una familia, por cierto, en la que las cosas nunca andaban del todo bien. Nunca fue un ejemplo para aquel niño. Efectivamente, el presunto padre, que recordamos en realidad no era su padre, era su abuelo, solía discutir con su esposa de forma violenta, llegaba a las manos de manera constante, y aquel niño fue testigo de un continuo maltrato físico de un hombre hacia una mujer. Pero la cosa no mejoró del todo cuando Louis se llevó a su hijo a Tacoma. Allí se enamoró de Johnny Bundy, que era un cocinero del ejército, se casó con él y de hecho Ted adoptó su apellido, pues la relación entre el niño y el marido de su madre siempre fue tensa. La personalidad de Ted Bundy pasó por dos etapas muy diferentes. Durante su infancia fue un niño raro, un niño retraído, extremadamente tímido. Sus compañeros de clase apenas le prestaban atención, y él tampoco la buscaba. Ahogaba aquella soledad y aquel rencor matando y mutilando animales sin que nadie se percatara de ello. Pero todo cambió al entrar en la universidad, donde destacó paradójicamente por su amabilidad y por su educación, aunque la realidad era otra, ya que seguía siendo un tipo raro, que además se dedicaba a robar vehículos y a asaltar viviendas. Su capacidad de seducción afloró por aquel entonces, siendo considerado por sus compañeras como un chico atractivo. Y José Manuel, ¿cómo transcurrió su vida sentimental? Su primera relación terminó mal por culpa de ese carácter un poco extraño. Por ejemplo, en 1967 él inicia un noviazgo con una estudiante de psicología llamada Stephanie Brook, y era una chica posicionada socialmente muy bien, bastante atractiva. Era un poco la historia perfecta para alguien como Bundy, que necesitaba el afecto que no había tenido de niño. ¿En qué estás pensando? En el futuro. En cómo quiero que vaya todo. ¿Y cómo te gustaría que fuera todo? Un buen trabajo, ropa bonita, un coche nuevo. Todo lo que no tuve cuando era pequeño. Quizá me dedique a la política, todavía no lo descarto. Pero sobre todo quiero ser normal. ¿Cómo? ¿Es que no te consideras normal? Intento serlo. Oh, Ted. Pero a los 2 años ella decidió cortar la relación. No soportaba la mentalidad un tanto misteriosa de su novio. Y aquella ruptura fue un duro golpe para Ted. Durante un buen tiempo anduvo enfrascado en escribir largas cartas de amor que enviaba a Stephanie para tratar de recuperarla. La vida de Ted siguió su curso. Por aquel entonces se enfrascó de nuevo en los estudios de Derecho. Pero sus problemas mentales se dejaban entrever cuando comenzó a salir con una nueva mujer, Meg Anders. Hay un detalle, José Manuel, que realmente da mucho que pensar sobre el equilibrio mental de nuestro protagonista. Es un pequeño detalle, pero es muy significativo. Durante las relaciones sexuales de la pareja, Bundy le pedía a su chica que se hiciera la muerta. De otro modo, no era capaz de disfrutar. Hay algo que me gustaría probar. ¿Qué es? ¿Podrías adoptar una actitud de sumisión? Yo solo quiero hacer el amor. ¿Qué mayor prueba de amor que dejarme tener el control absoluto? De acuerdo. Pero asegúrate de que no duela. No dolerá. Y que tampoco sea degradante para mí. ¿Quieres dejar de preocuparte? Dios mío, Ted, yo solo quiero hacerte feliz. ¿Cuándo despierta su instinto asesino? Fue a principios del año 1974 y además en el entorno de la propia universidad. Su primera fechoría fue el asalto de la habitación de la joven Johnny Length, una chica de 18 años, y no solamente la golpeó repetidamente en la cabeza con una barra metálica, sino que después abusó de ella. No murió, pero los daños cerebrales le duraron toda la vida. Pocas semanas después secuestró en el mismo campus a otra joven, Lindy Angeli, de 21 años. A ella, después de dejarla inconsciente, la llevó en su coche a un bosque a las afueras, y cuando la chica volvió en sí, Ted la obligó a desnudarse para después asesinarla y descuartizarla, dejando sus restos enterrados en aquel mismo lugar. Al principio no se supo quién había sido el asesino. Eso sí, los investigadores encontraron rastros de sangre en la habitación de la chica, pero sería más adelante, ya con Bundy detenido, cuando sospecharon de él y lo interrogaron al respecto. Y hay algo curioso: aunque no se declaró directamente culpable,
él contaba en tercera persona, casi como quien lee un relato, el transcurso de la muerte de Linda. El tiempo fue pasando y las desapariciones de jóvenes estudiantes fueron constantes. Curiosamente, todas ellas se parecían a la primera pareja de Ted. Era de piel blanca y de cabello oscuro. Ted Bundy usaba un método infalible para acorralarlas. Se escayolaba un brazo y paseaba junto a sus víctimas con un montón de libros en el otro. Cuando lo creía oportuno, dejaba caer los libros, momento en el que la chica en cuestión le ayudaba a recogerlos. Mierda. Cuando alguien lleva tantos libros es porque está preparando el doctorado. Sí, bueno, en este caso es derecho. No son libros de leyes. No, estos son para otra cosa. ¿Te importaría ayudarme a llevarlos a mi coche? Me siento tan inútil con esta escayola. Bueno, pero si alguna vez necesito asesoramiento legal, me debes una. Hecho. Vamos, es aquel de allí. De acuerdo. Actuaba como una especie de cazador al acecho, ¿no? Sin duda, además, el atractivo de Ted le permitía pedir a una chica que lo acompañara para invitarla a tomar algo, y era muy frecuente que ellas aceptaran, enfrentándose de esa manera a una muerte espantosa. Para no levantar sospechas, decidió cambiar el escenario. Ya se había arriesgado demasiado al actuar siempre en su entorno habitual, y por eso decidió seguir con sus fechorías utilizando otros lugares para que no lo relacionaran con las muertes. Y durante una buena etapa secuestró, asesinó a diversas jóvenes a lo largo de una buena franja de los Estados Unidos. Hablamos de Washington, Colorado, Florida. Quizá el hecho de estar alejado de su lugar de residencia le hizo ser incluso más cruel. Llegó un momento en el que, por medio de descripciones y de otros indicios que manejaba la policía, sospecharon de Ted Bundy y las autoridades se pusieron en marcha para dar con él. José Manuel, ¿fue fácil ubicarlo en el mapa de los Estados Unidos? No fue nada fácil, y no solamente porque se desplazaba rápidamente por la geografía norteamericana, sino porque además cambiaba de aspecto de manera frecuente. Era realmente camaleónico. Unas veces llevaba barba, otras presentaba el pelo corto, cambiaba su vestuario de manera contundente. Se lo estaba poniendo muy difícil a la policía. Aún así, la investigación dio un giro radical gracias a un retrato robot muy bien elaborado. Ese retrato fue distribuido y al poco tiempo una llamada anónima puso a los agentes tras la pista de un hombre que solía ir unas veces con muletas y otras con escayola en un brazo. Era Ted Bundy. Perdone, agente. ¡Alto! ¡No se mueva! No le había visto. ¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza. De acuerdo, como quiera. ¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza. De acuerdo, bien. 16 de agosto de 1974. Ted Bundy fue arrestado en Utah ante la denuncia de una mujer que aseguró que Bundy había intentado secuestrarla. Fue condenado a 1 año de cárcel en Colorado, pero por inverosímil que parezca, no llegó a ingresar en prisión porque logró fugarse por el camino. Bundy se ha escapado. Repito, Bundy se ha escapado. Bundy se ha escapado. Durante los siguientes meses, continuó raptando y asesinando, pero ahora de manera más desordenada, menos discreta, a plena luz del día. El asesino se creía impune. La debacle se produjo un 8 de noviembre de 1974. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día se confió demasiado. Eligió como víctima a la empleada de una librería y para convencer a la joven Carol Darrons se hizo pasar por agente de policía y le aseguró que alguien había intentado robar en la tienda y que por lo tanto ella debía ir a comisaría a declarar. Tengo que pedirle que presente una denuncia, señora. Si no hay nada que denunciar, ¿está bien? Mi subcomisaría está aquí al lado. Es para su protección. ¿Su comisaría está aquí? Es una subcomisaría, señora. En realidad solo es un despacho. La central está a unas cuantas manzanas. Bueno, espero que huela mejor que aquí. Le aseguro que sí, señora. A la derecha, ahí. ¿En esto? Es el coche de policía más ridículo que he visto. Es un coche civil. No tenemos presupuesto para más. Genial. Sin desconfiar en un primer momento, la muchacha subió al coche, pero en pleno trayecto, Ted intentó manosear a Carol y ante la reticencia de la chica quiso esposarla, pero ella logró salir del coche. La mujer se había salvado de milagro,
pero conocía el rostro del asesino, algo que sería muy útil más adelante. José Manuel, después de este suceso protagonizado por Carol, ¿se produjo fácilmente la detención? No, y se supone que siguió cometiendo asesinatos, pero el círculo se fue estrechando, eso sí, se fue estrechando en torno a él. Ahora había un rostro, había un vehículo que las autoridades estaban buscando, y el auténtico punto y aparte se produjo el 16 de agosto de 1975, cuando un guarda que vigilaba una urbanización detuvo un coche sospechoso. En el interior encontró grilletes, un pasamontañas, trozos de cuerda, y aquello le pareció tan sospechoso que avisó inmediatamente a las autoridades. La policía había encontrado por fin a Ted Bundy. No hace falta que me explique las leyes, estudio Derecho. Sí, lo hemos comprobado, y es verdad. Y trabajé en la campaña de Thompson para gobernador, pregúnteselo. Un estudiante de Derecho interesado en política. ¿Por qué alguien así lleva utensilios propios de un violador? Ya le he dicho que yo no he violado a nadie. ¿Y le he explicado por qué estaba todo eso en el coche? No sé, Ted. Una media con agujeros para los ojos. Una sierra. Una palanca con cinta adhesiva en el mango, un cuchillo, una cuerda, esposas, herramientas para cerraduras. Lo que me has explicado no me convence. Yo creo haber sido bastante claro. Tras varios meses de investigación, de recopilación de pruebas y testimonios, se inició el juicio contra Ted el 23 de febrero de 1976. En aquel momento no lo pudieron relacionar con los anteriores crímenes y fue condenado a 15 años de cárcel. Los informes psicológicos determinaron que Bundy no sufría ninguna psicopatía y que actuaba impulsado por su odio hacia las mujeres, por su complejo de inferioridad frente a ellas. Y de nuevo, ocurre lo impensable. Ocurrió lo impensable porque no es muy frecuente que un preso logre escaparse en 2 ocasiones, pero así fue en el caso de Ted, cuando en abril de 1977 Bundy iba a ser trasladado al condado de Garfield. Logró huir por el camino, marchando al estado de Florida. La única parte positiva es que las autoridades, durante esa fuga, lograron reunir material que vinculaba a Ted con buena parte de sus crímenes. Theodore Robert Bundy, a quien las autoridades consideran el peor asesino en serie de la historia de Estados Unidos y que según las investigaciones es el responsable de hasta 150 brutales crímenes sexuales en todo el país, se ha escapado de la cárcel por segunda vez. Un detective relacionado con el caso nos dijo que advirtiéramos a la población de que Bundy debe ser considerado extremadamente peligroso, pues el que vuelva a matar es solo cuestión de tiempo. Hablamos de 2 fugas logradas por un mismo protagonista. ¿Realmente es tan fácil fugarse de una prisión o de un entorno en el que uno está detenido? José Manuel, ¿se han dado casos similares de manera reciente? Pues ocurrió un caso bien curioso el 5 de junio de 2015. 2 presos, Richard Matt y David Sweet, lograron escapar del centro correccional de Clinton, que se encuentra en Nueva York. La búsqueda de estos personajes fue una de las más sonadas en las últimas décadas y en ella se vieron involucrados cientos de agentes. No hay que olvidar que los 2 eran asesinos. David cumplía cadena perpetua por el asesinato en primer grado del agente del sheriff en el condado de Broome, y la condena de Richard era de 25 años, y hablamos de 3 cargos de asesinato, 3 de secuestro y 2 cargos de robo. Individuos peligrosos, sin duda. Muy peligrosos. El caso es que el 5 de junio, en ese recuento de presos que se realiza cada noche en la penitenciaría, ellos estaban allí. En cambio, cuando el 6 de junio por la mañana vuelve a hacerse ese recuento, ya no estaban. Parece que por medio de unas herramientas fueron capaces de sortear diversos obstáculos. El 7 de junio se emitieron las órdenes de captura y se anunció una recompensa de $100,000 si alguien daba una pista que llevara a la detención de los asesinos. Ya en ese momento se sospechó que alguien, desde el interior de la cárcel, les había ayudado y se interrogó intensamente a una empleada de la propia prisión, Joyce Mitchell, que ejercía de sastre. Esas sospechas fueron aumentando cuando se supo que la mujer había trabado amistad con los 2 presos y que momentos antes de la fuga se habían realizado llamadas al entorno de David y de Richard desde su propio teléfono. Quiero recordar que incluso se acusó extraoficialmente al marido de Joyce de haber proporcionado a los presos hojas de sierra de arco, gafas con luces
e incluso barrenos. Efectivamente, y se llegó a demostrar hasta el punto de que Joyce fue detenida por contrabando en prisión y por complicidad criminal y se enfrentó a 8 años de cárcel. Pero hemos dejado a David y a Richard huyendo de la ley y a los agentes siguiendo cientos de pistas. Algunas de ellas, las más fiables, las proporciona el rastreo de los perros. De hecho, el 20 de junio llegaron a estar muy cerca de los criminales en el pueblo de Friendship, en Nueva York, pero la historia se resuelve cuando un ciudadano de Malone, en la propia Nueva York, avisa a la policía de que había encontrado su cabaña forzada, y eso coincidía con el testimonio de vecinos de la zona que reportaron tiroteos cerca de la Ruta 30. Pues a eso de las 15 horas, un oficial vio a un hombre correr por una zona boscosa del entorno y le disparó. Era Richard, que murió en el acto. Por tanto, el otro, David, sí que logró huir, ¿no? Sí, David tuvo la habilidad de escapar por un tiempo, pero el 28 de junio fue descubierto, abatido a tiros, pero no falleció. Quedó malherido, eso sí, y fue ingresado en el Albany Medical Center. Esto de las fugas parece algo relativamente habitual en Estados Unidos. Las estadísticas nos hablan de que hay, en este momento, más de 200 presos catalogados como prófugos, y muchos de ellos han huido hace tiempo que no existe esperanza además de dar con ellos. Unos han escapado por conductos de ventilación, otros metidos en camiones de basura. José Manuel, ¿se puede considerar esto un fracaso del control penitenciario? Hombre, no sé si un fracaso del control o si es más bien el triunfo del ingenio de los criminales. En todo caso, hay pasajes de la historia reciente mucho peores. En el verano de 2015, durante un enfrentamiento de presos en una cárcel de Yemen, hablamos de Oriente Próximo, se produjo la fuga masiva de 1.200 prisioneros. Algunos de ellos eran posibles integrantes de Al-Qaeda. Entramos ya en el despacho de nuestro detective privado, director de seguridad, criminólogo, querido Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches y bienvenido. ¿Y cómo consigue Ted Bundy fugarse en 2 ocasiones? Pues mira, Adolfo, en agosto de 1975 fue capturado por primera vez después de una breve persecución y después de que un policía local reconociera su vehículo en un control policial rutinario. La actitud de Ted era sospechosa e intentó evitar el control apagando luces del coche e intentando cambiar la ruta. Finalmente se le interceptó y en el registro de su coche se encontraron unos grilletes, un pasamontaña, guantes, media agujereada, una linterna, cuerda, un picahielo y una palanca. Y se encontraron algo muy curioso, que es que le faltaba el asiento del acompañante delantero. Esto realmente no era suficiente para detenerlo, pero un policía de los presentes lo identificó como uno de los probables sospechosos de uno de los asesinatos investigados, y eso produjo que, de forma preventiva, lo pusieran bajo arresto y traslado a comisaría para su identificación por indicios de robo. Estos indicios facilitaron que el juez permitiera la inspección y registro de sus pertenencias, y así pudieron encontrar un vehículo que había vendido hacía poco, y en el registro del mismo pudieron encontrar cabellos que coincidían con al menos 3 de las víctimas. Finalmente, lo situaron en una rueda de reconocimiento para una de las mujeres que había intentado secuestrar, y ésta lo identificó sin lugar a dudas. De hecho, esta misma mujer había descrito el mismo coche y los mismos elementos en su interior de los que tenía Ted. Este hecho lo imputó por intento de secuestro, del que finalmente fue penado con 15 años de cárcel. Y es en ella donde las investigaciones de los crímenes permiten imputarlo como sospechoso de asesinato. En concreto, el hecho de que los movimientos de su tarjeta de crédito se le pudiera vincular en fecha y zona con la zona donde se produjeron los asesinatos no fue suficiente. Y es en este juicio donde probablemente planificó su primera fuga. Él solicitó el derecho que tenía a su propia defensa en el juicio, algo que terminó siendo un teatro, pero esto le permitía moverse por el juzgado con cierta facilidad, y es así como, pidiendo que le llevaran a la biblioteca de la segunda planta del edificio del juzgado, sin grilletes y a solas, encuentra la posibilidad de descolgarse por una ventana. Aunque en el salto se lesiona un tobillo, logra evitar la policía durmiendo en una caravana abandonada y robando para comer. Fue capturado de nuevo 6 días más tarde, cuando intentaba robar un vehículo con las llaves puestas. Posteriormente es trasladado a Colorado y en espera del juicio por los asesinatos de los que habíamos hablado antes, y es ahí donde vuelve a escapar de nuevo. Logró abrir un agujero en el techo de su celda y desplazarse por la zona de ventilación hasta las dependencias de los funcionarios de prisiones,
donde pudo acceder a un vestuario vacío y allí poder robar un uniforme de los empleados de la cárcel, aprovechando la disminución de la plantilla en vacaciones. En un descuido, pudo salir tranquilamente por la puerta principal. No se dieron cuenta de su falta hasta 15 horas más tarde, algo que le permitió llegar hasta Florida sin problemas. Esta segunda fuga empujó a Bundy a ser mucho más despiadado en sus crímenes. Intensificó los asesinatos, las violaciones y las vejaciones y las mutilaciones de los cuerpos. Estos hechos empezaron a construir una acusación de asesinato firme que hasta el momento tenía muchas lagunas. Fue dejando marcas de mordisco en las víctimas que ayudaron finalmente a identificarlo como asesino. Se produjo incluso, fíjate bien, una tercera fuga, ya que cerca de su apartamento fue parado por un policía cuando se deshacía de una furgoneta blanca robada. Aprovechó que la gente estaba confirmando la matrícula para huir. Sintiéndose perseguido, volvió al apartamento a limpiar la huella y robó nuevamente un vehículo, un BMW. Se marchó del lugar debido a las continuas discusiones con los empleados de los hoteles donde se alojaba, ya que pagaba con tarjetas robadas y denunciadas, y el vehículo que fue reconocido en un control policial, ya que las matrículas estaban denunciadas. Logró huir de nuevo del cerco policial, aunque después de una pequeña persecución y un breve forcejeo, al sacarlo del vehículo, fue definitivamente detenido. Un verdadero escapista. El hecho de que Ted no usara armas de fuego facilitó sus distintas detenciones, pero demostró ser una persona inteligente, con dotes de convencimiento, con aspectos de confianza y con mucho temple en situaciones de tensión. Temple que solo perdió al verse en los últimos metros antes de llegar a la silla eléctrica. Enrique, gracias por estos detalles. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Adolfo. José Manuel, habíamos dejado a Ted Bundy en su nueva fuga y transcurre un año hasta que es detenido de nuevo. Lamentablemente sí, y lo digo porque en ese tramo de tiempo llegó a asaltar el colegio mayor femenino Chi Omega, donde asesinó a sangre fría a 7 muchachas. Y la peor parte se la llevó una pobre chiquilla de 12 años, de la que abusó y que fue estrangulada y degollada. Como es lógico, un suceso de este tipo causó indignación y terror a partes iguales y provocó un seguimiento estrecho de cualquier pista. Por suerte, la madrugada del 14 al 15 de febrero del año 78, un policía detuvo un coche que parecía hacer extraños movimientos por la carretera. Era Ted Bundy y fue detenido en ese mismo momento y por suerte en esta ocasión no logró escapar. Y es curioso cómo, estando ya Ted arrestado, su expareja Meg Anders publicó un libro bajo el seudónimo de Elizabeth Kendall, obra en la que compartía detalles sobre su relación con el asesino. José Manuel, del material que has logrado reunir, ¿destaca alguna manifestación, algún extracto del testimonio del asesino durante las investigaciones? Sí, hay un fragmento que me ha sorprendido por su frialdad y que demuestra el modo de comportarse y de pensar de estas auténticas bestias humanas. Ted llegó a decir lo siguiente: a la hora de ganar la confianza de la mercancía, siempre hay que hablar poco, pero como la chica que hay delante de mí no es una persona, sino una imagen o cosa deseable, ¿cómo esperar que quisiera personalizarla? Ya saben, son desechos y yo me limitaba a eliminarlos. Pero hay más, Adolfo. En una carta, Ted comentaba lo siguiente: he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales parecen decir: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperan ser lastimadas, sutilmente lo fomentan. Y para terminar, un par de preguntas que se hacía Bundy ante los medios de comunicación. ¿Qué es una menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Tengo el placer y el honor de recibir, para poner un poco de orden y de cordura a todo esto, a un auténtico experto que nos va a situar en la realidad de este personaje de Ted Bundy. Hablo de José Cabrera, psiquiatra forense y amigo de este programa. Doctor Cabrera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Bueno, ¿es Ted Bundy un ejemplo radical de misoginia, es decir, de odio a las mujeres? Ted Bundy, hay quien ha dicho que es incluso el ejemplo del mal personificado. Es decir, eso no es un diagnóstico, es una calificación moral. Es decir, la misoginia era un elemento más que él tenía, pero incluso tuvo varios diagnósticos que el jurado no apreció para nada, como por ejemplo maníaco depresivo, etcétera. Pero lo que era un sujeto con un conocimiento de que quería hacer el mal de una manera brutal y encima sonreía impertérrito ante las cámaras. Esto a mí es uno de los hombres criminales, digamos, que más frío me han dejado,
a lo largo de mi vida. ¿En qué sentido te ha dejado frío, doctor? Sí, porque uno tiene la sensación humana de que cuando alguien comete tal cantidad de asesinatos tiene que haber una explicación, ¿no? Tiene que haber algo que racionalice eso. Y cuando no existe ese algo que lo explique, uno empieza a pensar en cosas muy casi mágicas, ¿no? Es decir, por lo que decía antes, ¿no? La personificación del mal. El mal hecho persona que a las mujeres las veía, como ya habéis apuntado, como objetos, como cosas, un objeto que por lo tanto se puede eliminar sin ningún problema. Por eso decía yo que es un personaje que a mí me ha dejado frío, porque era inteligente, era formado, había leído, había estudiado en la universidad. O sea, no era un sujeto que dijéramos que era un marginado. Doctor, en cualquier caso, por continuar con la conversación, cerremos un poco el diafragma, pensemos que era un hombre que sin duda a las mujeres no las respetaba en absoluto, las odiaba, las asesinaba, las violaba, además lo hacía con saña. Detrás de un problema de este tipo tiene que haber, no digo que sea fundamental, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero un componente de una relación maternal, familiar, distorsionada. Casi todos los autores, sobre todo la corriente psicoanalítica, insisten mucho en que la relación anómala con un padre es el origen de la mayor parte de estos sujetos. De hecho, el FBI, en sus estudios de asesinos en serie, analiza en profundidad la relación con la madre. Y hasta cierto punto tiene sentido, porque la madre, en una familia normal y corriente, es la que marca el patrón afectivo del individuo, sea macho o hembra. Así como el padre, los padres en general, poca cosa en esa afectividad del hijo. En cambio, la madre es el núcleo del sentimiento y de la afectividad. Lloramos como lloraba nuestra madre, aunque tengamos 70 años. Por eso es tan importante la relación con la madre. Doctor, una pregunta más. Es decir, partimos de la base del odio a las mujeres, pero no entiendo por qué la derivación sexual. Es decir, permítame, no quiero parecer frívolo, pero si yo tengo, mi enemigo es la mujer, bueno, la mato y resuelvo el asunto, pero la derivación sexual, la violación, todo eso al final también tiene que ver con la supremacía, el poder, el control. Sí, efectivamente. Acabas de poner el dedo en la llaga. Lo básico es que si yo odio a las mujeres, y las mujeres para mí son objetos, yo domino a las mujeres, y las domino con todos mis mecanismos y mis expresiones corporales. Las domino porque las puedo matar, las puedo herir, las puedo insultar y las puedo poseer sexualmente. Es decir, la mujer para este hombre era una forma de masturbación. Es decir, él no tenía en la relación sexual con la mujer ningún elemento de relación de pareja. Por lo tanto, era un estigma más de la capacidad que él tenía para sojuzgar y destruir a la mujer objeto. No es motivo de esta conversación, tampoco quiero someter al señor Cabrera, al doctor Cabrera, que entremos en el tema de la pena de muerte, pero parece evidente que este era un enfermo mental. Ese no debió ser un atenuante para evitarle la silla eléctrica, o al final el jurado y el propio sistema lo que pretendía era deshacerse de este mal social. Este es un tema muy debatido que no va a tener solución ni hoy ni la tendrá dentro de 100 años, pero hay una cosa que los americanos tienen, que es el pragmatismo. Es decir, el americano medio tiene una especie de mentalidad pragmática. Es decir, este sujeto es un anómalo, este sujeto es irreversible, es irremediable, no hay terapia con él. Si sale, un día volverá a hacer lo que ya ha hecho. Por lo tanto, al final, muerte al sujeto. Y claro, esto lo podemos debatir, podemos estar en contra de la pena de muerte, pero al final la sociedad se defiende de un individuo malvado, entre comillas, llámese un diagnóstico X, destruyéndolo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esto es una cosa muy incardinada en la mentalidad americana. Doctor José Cabrera, psiquiatra forense, gracias por atenderme, como siempre, por ayudarnos a entender este mundo tan complejo. Gracias y buenas noches. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Gracias. Antes de pasar a la historia de su ejecución, la vida de Bundy se ha visto reflejada en el mundo del cine, como ha ocurrido con otros asesinos. Sí, de hecho, en el año 2002 vio la luz una película que lleva su nombre del director Matthew Brick, y un año después salió al mercado Un extraño a mi lado, dirigida por Paul Shapiro. Y en esa cinta se basa precisamente en el libro del mismo nombre que escribió Ann Rule, quien conoció personalmente al asesino. En todo caso, fuera ya del ámbito del cine, es curioso destacar que la ley norteamericana que ampara a las víctimas de la pornografía
Se llama Ley Bundy. El juicio contra Bundy no tuvo complicaciones de ningún tipo. Aunque Ted se defendió a sí mismo y siempre alegó inocencia, las pruebas eran contundentes. Incluso, su dentadura coincidía con los mordiscos encontrados en el cuerpo de algunas víctimas. El molde obtenido no dejaba lugar a dudas. Además, en su propia casa, guardaba restos de sus víctimas. En el primer juicio, en julio de 1978, el jurado atribuyó a Ted los asesinatos de Lisa Levy y de Margaret Bowman. Durante el segundo, celebrado en Orlando el 7 de enero de 1980, se le consideró culpable de la muerte de Kimberly Leach. De nada sirvió que sus abogados apelaran a la incapacidad mental de su defendido. Finalmente, fue condenado a la silla eléctrica. Abrimos la puerta del juzgado y al fondo nos encontramos con la figura del juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Adolfo. ¿Qué podría añadir a este caso a nivel judicial? Bueno, pues por completar el círculo, me gustaría hablar sobre el tratamiento judicial del quebrantamiento de condena, por cuanto que nuestro protagonista de esta noche pues escapó, se fugó en varias ocasiones. En casi todas las legislaciones, y como no puede ser menos en la nuestra, pues los sentenciados o presos que se fugaren de donde estuviesen recluidos, pues haciendo uso de la violencia, la intimidación, la fuerza de las cosas, o tomando parte de un botín, serán castigados con las penas de 6 meses a 4 años, además de las penas que estuviesen ya pendientes de cumplir. Sentenciado equivale a condenado en sentencia firme. Preso es todo aquel que se encuentre pues interno en una prisión, bien como condenado o en prisión provisional. Las normas, la legislación, pues exige una serie de requisitos, como son que los sentenciados o los presos se fuguen donde se encuentren privados de libertad, que la evasión se haga mediante el uso de la violencia o la intimidación y que formen parte de un motín. La estructura del delito es muy claro. El sujeto activo, esto es el fugado, pues será la propia persona que está privada de libertad. Incluso los particulares que ayuden a la evasión, o incluso los funcionarios policiales o de prisiones o incluso judiciales que realicen esa ayuda. El elemento subjetivo, esto es la intención, significa que es doloso, esto es que de manera voluntaria y consciente haga la acción de escaparse o fugarse. Por ejemplo, si llega tarde al centro penitenciario tras disfrutar de un permiso, pues no sería un quebrantamiento. Pero, en definitiva, la casuística es grande, amplia, puede haber tentativas, como por ejemplo, pues evitar una detención, pues no es proporcionar la evasión, ¿no? Quitar las esposas para tomar declaración y se fuga, pues no se entiende como tal, ¿no? Pero la tentativa es posible si la evasión no se logra. Si hay una corta persecución después de haberse escapado y se logra capturar al evadido, pues se entiende que es evasiva, tentativa, pero en cambio cuando se logra burlar a los perseguidores, y aunque sea durante un periodo cortito de tiempo, y se ha disfrutado de una cierta libertad, entre comillas, pues existe quebrantamiento consumado. Esto es una serie de casuísticas importantes y que, bueno, dentro de lo que es el acervo popular, la obligación del preso a fugarse. Supongo que todo esto forma parte de los estudios académicos para la judicatura, ¿no? Pues sí, la judicatura son muchísimos temas, son 400 temas que hay que metérselos en la cabeza. Por eso a lo mejor hay algunos jueces que no... Bueno, no me voy a meter en esos follones, pero hay que tener la cabeza bien armada.
Es su caso, sin duda, señoría. Gracias. No lo crea. Gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias, don Adolfo. A todos igual. Escucha la voz del animal. La voz del propio Ted Bundy. I've matured in the past year. Believe me, I've grown in the past year. And I've learned a lot of things about myself in the past year. Soy más maduro ahora, créanme. He aprendido mucho sobre mí. Durante este tiempo en prisión he aprendido. Lo que más siento es que ahora, estando preso, ya no me sirve de nada lo que he aprendido. Me siento ofendido, muy ofendido e indignado. Detesto estar encerrado, privado de libertad y que se me trate como a un animal. Detesto que me miren como a un bicho raro, porque no lo soy. José Manuel, ¿qué sabemos de sus últimos minutos de vida? Sabemos que en su último día de vida, que fue el 23 de enero de 1989, llamó a su madre y después pidió su cena. El menú, un filete poco hecho, 4 huevos fritos, pan negro y una taza de café. Fue electrocutado al día siguiente, siendo declarado muerto a las 7:16 de la mañana, después de aplicársele una corriente de 2.450 voltios durante 15 segundos. Theodore Bundy ha sido ejecutado a las 7:16 de esta mañana en la silla eléctrica de la cárcel estatal de Florida. Fue condenado a muerte por el asesinato de la niña de 12 años Kimberly Leach de Lake City, Florida, y por el asesinato de 2 jóvenes en Tallahassee. Todo se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley. ¿Cómo describiría su conducta? El cuerpo será trasladado a una funeraria de Gainesville. El ajusticiamiento de Ted Bundy se produjo el 24 de enero de 1989. Su última voluntad, ver a un sacerdote. Algunos periódicos no dudaron en titular la noticia de su ejecución utilizando únicamente 3 palabras. Murió el animal. Seguro que piensas que soy un perdedor. Bueno, quizá tengas razón. Puede que no sea muy importante ahí fuera. Pero aquí mando yo. Aquí tengo el control. Porque este es el tribunal de Ted. Y lo que yo digo es la ley. José Manuel Frías, nos encontramos la próxima semana. Gracias. Gracias, buenas noches.